Dijimos que los ángeles son los que están enfrente del trono, ¿verdad? Y ahí están dice, los siete ángeles son los siete candeleros, y los siete candeleros son las siete quejilot. Dice, escribe al ángel de la quejilá en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice esto, ok, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. ¿Quién andaba ahí? Yeshua. Ok, ahorita todavía nos entramos al trono. En el trono está el Eterno y ahorita entra en acción Yeshua. Y Yeshua es el que da todo este mensaje. Dice esto, ¿qué comienza diciendo? Yo conozco tus obras, ok. En todas le dice, yo conozco tus obras. Vamos a ver que Yeshua tiene este poder que le ha dado el Eterno de discernir cada generación, cada época, cada familia, cada congregación y cada corazón. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Ok, hasta aquí ya les empieza a decir, yo conozco todo esto que has hecho, todo esto, pero tengo contra ti, y aquí comienza el pero. Siempre va a haber regularmente un pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Y eso es lo que estábamos platicando hace rato y ayer. ¿Cuál es el primer amor? Obviamente, para los que hemos creído en Yeshua y es lo que se nos presenta, ¿verdad? En cuanto a la salvación de todo eso, regularmente se cree, bueno, es Yeshua, ¿verdad? Pero originalmente, ¿quién nos amó primero? Pues el Eterno. Tanto que Él envía a su Hijo. Dice, es más, la Escritura dice, porque de tal manera amó, ¿quién? Elohim, ¿verdad? El Eterno, al mundo. Él amó primero, entonces ha dado a su Hijo. Por eso Pablo también dice, ¿verdad? Y Juan también dice al que ama, al que engendró. Número 1 dice, el que ama al que engendró. ¿Quién engendró? El Eterno, Elohim. Ama también al que fue engendrado por Él, o sea, Yeshua. Entonces, obviamente sabemos que Yeshua es algo magnífico para nosotros, es alguien que ha entregado su vida, también le amamos, pero el Shema, incluso desde el principio, ¿qué dice? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, escuchará el Eterno nuestro Elohim, el Eterno es uno, y amarás, ¿a quién? Al Eterno, ¿ok? Entonces, aquí sabemos que sobre todas las cosas obviamente está el Eterno, el Padre. Igual como vimos ayer, Yeshua dice que cumple toda su misión, y al final, ¿qué hace? Entrega todo, ¿a quién? Al Padre. Y al final de cuentas vamos a entender que el Padre, el Eterno, el Creador, el que nos creó, es justamente el primer amor. Y obviamente aquí lo que está diciendo Yeshua es, ¿sabes qué? Has dejado tu primer amor. Estás tan metido en el trabajo, en las cosas, y ahorita vamos a ver las características, que has dejado tu primer amor. Y luego dice, recuerda, por tanto, y ahí va, recuerda, ¿quién es tu primer amor? Por tanto, de dónde has caído y haz teshuvah, arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Cuáles serán las primeras obras? Dice, pues si no, vendré pronto a ti. ¿Ok? Y vean aquí, dice, vendré pronto. ¿Ok? ¿Qué dice al principio? Cuando leímos, escribe las cosas que han de suceder, ¿qué? Pronto, ¿verdad? Cuando dijimos, ¿cómo que pronto? Si son 2000 años, eso no es pronto. Pero aquí dice, igual, la misma frase. Dice, vendré pronto. Vamos a ver que cada vez dice primero, vendré pronto, porque he aquí, ahí vengo, porque vengo como ladrón en la noche, y al final vamos a ver qué dice, estoy a la puerta. Ok, cada vez se va a ir acercando, se va a ir acercando, se va a ir acercando. Pero esta frase, vendré pronto, quiere decir que la posiciona en la época de Juan mismo. He aquí que yo vengo pronto, ¿verdad? O he aquí que estas cosas están pronto. Dice, pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido, pero tienes esto. Dice que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que dice el Ruach, o el Espíritu, como dice en la traducción castellana, a las Kehilot. Al que venciere,
le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Elohim. Hay un paraíso. Y hay un paraíso que nos está esperando. Algo restaurado. Algo que vamos a ver cuando ya pase todo esto. Fíjense, es muy interesante. Y aquí vienen obviamente las promesas, ¿ok? Dice, el que tiene oído para oír, oiga. Es lo mismo que Yeshua dijo cuando estaba en la tierra, ¿verdad? Hablaba sus parábolas y ¿qué decía? El que de veras está atento y el que quiere escuchar, va a escuchar y va a entender. Y además lo va a poner por obra. No son los oidores, como dice la Escritura, sino los hacedores. Entonces, el que tiene oído, oiga lo que dice el Ruach HaKodesh. Y fíjense, aquí comienzan ya las promesas. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. O sea, que al que no venciere, no va a comer del árbol de la vida. ¿Ok? Así que desde aquí ya vamos a empezar a tomar individualmente también la enseñanza. No podemos decir, eso fue para aquellos. No, vamos a ver que aplica a todas las generaciones, pero vamos a ver ahorita históricamente quién eran ellos. El cual está en medio del paraíso de Elohim. ¿Cuál es la fruta? ¿Cuál es el árbol de la vida? Pues obviamente Yeshua, ¿verdad? Dice que al final va a ser el árbol que su fruto es para la sanidad de las naciones. Ok, Éfeso, ya dijimos que significa deseable, y aquí vamos a ver que vamos a situar a Éfeso aproximadamente desde el año 40, que es posterior a que muere Yeshua, ¿verdad? Cuando comienza la época de los apóstoles, o Shelehim, hasta el año 100 aproximadamente. ¿Por qué? Porque tiene esas características. El mensaje de Éfeso tiene como característica rápida de reconocimiento de la palabra apóstoles. ¿Por qué? ¿Qué dice? Porque tú has identificado los falsos apóstoles, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? En la época, obviamente, de posterior a Yeshua, era la época de los apóstoles. Eran ellos nada más. ¿Ok? Entonces, recuerda que a Pablo mismo, ¿qué le decían? ¿Qué decían de él? Que era un falso apóstol. Y Pablo escribe 1 y 2 de Corintios para defender su apostolado, ¿verdad? Para defender su apostolado. Así que los apóstoles verdaderos estaban viendo a ver si no había un falso apóstol, porque en la época de Pablo ya lo había. Él mismo los menciona. ¿Y cómo eran? Como los nicolaitas. ¿Qué hacen los nicolaitas? Ahorita vamos a ver. Ok, la palabra apóstoles dice, la que nos ayuda a identificar justamente el arduo trabajo de los apóstoles, la paciencia, el sufrimiento y sobre todo el probar a los falsos apóstoles que surgían en la época de los apóstoles, puesto que era común la aparición de profetas, entre comillas, y apóstoles. El reclamo es, has dejado tu primer amor. Seguramente el arduo trabajo desenfocaría a los creyentes de su época. Se les dice, haz teshuvá. Y se le alaba por no tolerar la doctrina de los nicolaitas. ¿Cuál era esa? De los falsos apóstoles y falsos profetas. Lucrar y estar en contra, lucrar con la palabra y con las buenas nuevas, o con el evangelio. ¿Recuerdan al famoso Simón Mago? El mago ese que salió y ¿qué le dijo a Pedro? Oye, dame de esos poderes, ¿verdad? ¿Cuánto quieres? Esa es la doctrina de los nicolaitas. Cobrar lucro. Ay, este negocio deja dinero, oye, voy a ser pastor, voy a ser profeta o evangelista, todo eso. Entonces, lucrar con la palabra y con las buenas nuevas era la doctrina de los nicolaitas. Dice, y estar en contra del gnosticismo, cosa que era muy distintiva de aquella época. También los nicolaitas practicaban el gnosticismo. ¿Recuerdan lo que dijimos que tenía que ver con esto? La influencia del dualismo platónico, ¿verdad? Es decir, ¿sabes qué? La carne, dale lo que sea, al cabo que es carne. Ya cuando se hace espiritualmente, ahí sí ya concéntrate, llora y todo eso. Eso también era parte del nicolaísmo. Entonces, históricamente hablando, según esta interpretación, a Éfeso la podemos colocar en esa época. ¿Ok? Y era una congregación también deseable, era algo que dejó Yeshua así de primera mano, y qué es lo que pensaba de ellos, ¿verdad? Que se mantuvieran en el primer amor. Y bueno, cuando vimos el reclamo de has dejado tu primer amor, ¿qué pensarían ustedes? Están dedicados a la obra solamente evangelística y hablar del Mesías y esto, y sí, pero se olvidaron de la Torah. Vamos a verlo más adelante, que llega un momento donde dices, ya has olvidado las primeras obras. Vamos a verlo más adelante. Entonces, y eso sucede muy, muy comúnmente. Y actualmente, en muchos lugares, de tanto que se habla, por ejemplo, del Mesías, y hacen tantas cosas, grupos y
y jornadas y por aquí y por allá, y se olvidan de la palabra, ¿sí o no? Ya se olvidaron del primer amor, y nada más están enfocados en algo que actualmente es como una moda. Mensaje Esmirna. Esmirna significa mirra. ¿Ok? Significa mirra. Según la historia podemos situar desde aproximadamente el año 100 al 313 la época de estos creyentes. ¿Ok? Dice, y escribe al ángel de la Quejilá en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Otra vez, ¿quién está hablando? Yeshua. Está hablando, aquí ya Yeshua ya recibió toda la revelación, y lo que hace, se la envía a través del ángel. ¿Ok? Y ahorita vamos a ver las características de Esmirna. Mirra, ¿para qué se usaba la mirra? ¿Recuerdan? Se estaba... era una, ¿verdad? Que se quemaba en el incienso, con el incienso y con el fuego, y era que tenía que ver con el sufrimiento, con la muerte, ¿verdad? Para embalsamar a los muertos. Entonces la mirra tiene que ver con sufrimiento. Ahorita vamos a ver. Dice el primero, el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Dice esto: yo conozco tus obras. Otra vez, yo conozco. ¿Quién está diciendo? Yeshua. Yeshua nos conoce perfectamente. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Aquí rápidamente, mirra, Esmirna, que tiene que ver sacrificio, sufrimiento, muerte. Y lo que regularmente se piensa en esa época de que sí eran épocas de tribulación. Yeshua mismo, Yohanan dijo al principio, que dice, yo soy copartícipe en las tribulaciones. Entonces era una época en donde sí los creyentes eran atribulados. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Pero fíjense cómo le dice, pero tú eres rico. La gran diferencia de la Odisea, que dicen son ricos, pero son pobres. Y aquí dice, tú conozco tu pobreza. Y la característica de la época de aquellos creyentes eran que obviamente no estaban afanados por la vida material, y escuchaban el mensaje de los apóstoles, de vivir en santidad, de vivir felices con sustento y abrigo, y pues creían que eran humildes, pobres, todos, que no tenían nada. Pero Yeshua les dice, pero tú eres rico. Tú crees que eres pobre, pero tú eres rico, ¿verdad? Y también la pobreza, dijimos, del conocimiento. ¿Ok? Y para esa época, la persecución y la tribulación, ¿qué ocasionaba? Que perdieran sus rollos, perdieran los escritos que tenían, perdían todo eso, y al final de cuentas creían que no sabían nada, pero mantenían su fe. ¿Ok? Y esa fe los hacía muy ricos. Y dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Y desde ya comienzan aquellos que se dicen ser judíos y no lo son. ¿Quiénes fueron estos? ¿Recuerdan? En la época después de que Adriano llega a Jerusalén, que fue justamente en el 127, el 130 y algo, y viene la dispersión de los judíos en Israel, y vienen romanos o gentiles a apoderarse del liderazgo de los creyentes, y se hacen pasar por judíos. No, sí, yo soy judío, y yo sé hebreo, y yo sé esto, y yo sé lo otro, y aquí y allá, pero la verdad no lo eran. Entonces, y aquí dice, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son. Y ya vimos también que es ser judío. Recuerdan, vimos un estudio, es aquel que exalta al Eterno.